Bienvenidos al mejor mes del año. Hoy empezamos nuestro mes de marzo técnicamente en geomática. Ya saben, hablamos del parcial, entonces para que lo tengan en cuenta, todas las cosas que hablamos en la clase pasada. Había una tareita, ¿hicieron la tareita? ¿Sí? ¿No? Bueno, los que tengan la tarea escrita me la entregan y me la dejan acá con su nombre y su código. Hola. Bueno, envíamela al correo, sí, pero durante los próximos máximo 3-4 minutos. Bueno, y los que la entreguen pues tienen un bono en alguna quiz o taller. Bien, le reemplaza la nota mala de algún quiz o taller. Bueno, bien, entonces, el día de hoy, como les había dicho, ¿qué más? ¿Tienen la tarea? Póngale su nombre y su código y lo pone encima, por favor. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, o vamos a terminar de hablar un poco sobre esta parte de triangulación y replanteo. Por eso que hemos empezado en la clase pasada un poco a hablar cuál era la funcionalidad de esas cosas o de esos metodologías. Y a partir de eso, una vez como que cerremos esa parte, vamos a empezar con el taller de planimetría. ¿Listo? Entonces, ojo, mucho ojo, porque generalmente los parciales traen cositas combinadas de varias clases. Es decir, normalmente, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Tienen la tarea? No hay lío si no la trajeron, pero si tienen la tarea, les vale como un bono. Entonces, bueno, listo. Entonces, les decía que muchas veces lo que nosotros hacemos es combinar todo. Entonces, las poligonales, probablemente después de que tengan que solucionar la poligonal, siempre les pide cómo hallar la tercer coordenada o la otra coordenada adicional a partir de todo lo que hicieron en las poligonales. Y generalmente lo que hacemos es utilizar estos métodos que vamos a ver hoy. Entonces, es muy importante que lo entiendan, y si no entienden alguna parte de lo que vamos a hablar, por favor me digan para volverles a repetir y para que quede todo muy claro. Bueno, entonces, para los que acabaron de llegar, si trajeron la tarea, la marcan con su nombre y código y la dejan aquí. Y les vale como un bono. En tareas y talleres. O quizzes y talleres, porque no hay. Listo. ¿Y trajeron su triángulo mágico? Listo. Bueno, bien. Bien ahí. Entonces, la clase pasada habíamos llegado hasta nuestro triángulo mágico. Acuérdense que habíamos hablado un poco de cuál es el trasfondo de estos métodos. Y lo que habíamos dicho es que en términos prácticos, estos métodos nos ayudan a calcular las coordenadas de ciertos puntos una vez tenemos ya coordenadas de otros. Es decir, que si estamos haciendo un levantamiento, generamos nuestra poligonal y probablemente después vayamos a necesitar calcular una nueva coordenada. No tenemos que hacer otra poligonal y volver a hacer el levantamiento, sino que a partir de las coordenadas y simplemente de medir unos ángulos, pues vamos a llegar a esa coordenada que queremos. ¿Listo? Y entonces hablamos un poco de que vamos a tener nuestro triángulo mágico que va a ser como nuestro mejor amigo. Y en ese triángulo mágico vamos a simplemente, con una metodología muy fácil y muy didáctica, a llegar a esa coordenada. Pero lo que quería mostrarles de primero es que hay varios métodos. Ese triángulo mágico es un método, pero el método normal, como lo haríamos, digamos que teniendo en cuenta lo que sabemos hasta el momento, es a través de métodos trigonométricos. Y parte de eso era nuestra tarea del día de hoy. Entonces, vamos a hacerlo. Si la tiene el cuaderno, porque uno arranca la hoja y me la entrega. ¿Por qué? Tomen una foto y mándela de una vez. Todos los que la tengan,
En el momento que empieza a hacer el ejercicio, pues ya no vale, ¿no? Entonces, bien. Entonces, habíamos dicho lo siguiente. ¿Ahí ven bien? Sí, listo. Entonces, dijimos que teníamos un punto A y un punto B, ¿cierto? Y queremos hallar las coordenadas de un punto P. Bueno, acuérdense que desde el principio de la clase pasada les dije que vamos a aprender varios métodos. El primero es triangulación, el segundo replanteo. Triangulación, estamos midiendo al punto desde puntos conocidos. Bueno, entonces aquí nuestro ejercicio está asociado a que vamos a querer encontrar las coordenadas de ese punto P basados en coordenadas de otros dos puntos y estamos midiendo al punto, o sea, estamos midiendo a P. No, triangulación. Triangulación. Entonces, ¿qué necesitamos de acá? Nosotros simplemente voy a hacer una analogía o un ejemplo. Digamos que yo soy el punto A, Carolina es el punto E y vamos a hallar el punto P ahí donde usted está. ¿Listo? Ese es el punto P. Entonces, ¿yo qué haría eventualmente? El punto donde yo estoy, tengo la coordenada ya porque lo levanté probablemente con una poligonal cerrada, con una poligonal abierta, o ya tenía la coordenada desde antes. Entonces lo que voy a hacer es me voy a armar aquí y tomo ese ángulo entre el punto P y el punto B. ¿Listo? Entonces con mi estación total, tin, tin, y tomé este ángulo de acá. Bueno, entonces en términos prácticos ya tomé este ángulo aquí. Y lo voy a decir que se llama alfa. ¿Bien? Ahora, me voy a armar donde está Carolina. Bien, aquí. Y voy a tomar el ángulo desde ahí hasta donde yo estaba, transito y me devuelvo. Bien. Y ese va a ser mi ángulo beta. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? ¿Qué tenemos? Lo primero que tenemos es la coordenada de A. Bien. Lo segundo que tenemos es la coordenada de B. Y acabamos de medir el ángulo alfa y el ángulo beta. Bien. Entonces, con lo que tenemos ahí, que son las coordenadas de A, de B, alfa y beta, ¿qué podríamos calcular así de primeras? ¿Qué se les ocurre que podemos calcular de primeras? ¿El qué? Sí, pero no va a ser necesario. Se puede, sí, se puede. Sí, pero no lo necesitamos. Porque al final queremos conocer la coordenada de P y no se van a dar cuenta que ni lo necesitamos. Las distancias. Entonces, la distancia de A a B, ¿cierto? Esa la podemos calcular. ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo se les ocurre? Exacto, entonces la raíz cuadrada de la diferencia de estes al cuadrado más la diferencia de nortes al cuadrado. ¿Bien? ¿Sí? ¿Todos clarísimos con eso? ¿Entienden qué hicimos ahí? Simplemente con las coordenadas entre A y B calculamos la distancia que hay entre A y B. ¿Bien? Ahora, necesitamos llegar a la coordenada de P. Nosotros hasta el momento sabemos que para encontrar la coordenada de un punto específico, como en las poligonales y demás, ¿qué utilizábamos? ¿El qué? El azimut, sí, y después, ¿qué más utilizábamos? Las distancias, pero para hallar ¿qué? Proyecciones, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es desde el punto A o desde el punto B, hallar las proyecciones que me hagan llegar al punto P. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es lo que mencionabas, sacar nuestro azimut. ¿Podemos sacar el azimut ahí? ¿Qué dicen? ¿Cómo? No importa. Puede estar hacia arriba, puede estar hacia el lado.
Pero la pregunta es, ¿lo podemos sacar con la información que tenemos? Sí, con las coordenadas, por ahí lo mencionaron, con las coordenadas. Entonces, nuestro azimut de A a B, ¿qué será? Tangente a la -1 de la diferencia de estes sobre la diferencia de nortes más nuestro factor X. Bueno. El factor X es dependiendo la diferencia, del signo de la diferencia de estes y de la diferencia de nortes. Entonces 0, 180, 180, 360. ¿Sí? Sí. Es que, como les digo, vamos mezclando todo. ¿Mm? Como hace 3 clases, más o menos. ¿Sí? Exactamente. Listo. Entonces, ya tenemos la distancia de A a B, tenemos el azimut de A a B. Bueno, entonces, si yo quisiera hallar la proyección de A a P en este y en norte, ya tenemos el azimut que nos haría falta. ¿Sí? Proyección en este es igual a qué por el seno de el azimut. La distancia, listo. Entonces, si quiero hallar la proyección de A a P, ¿qué distancia necesito? ¿No? De A a P. ¿Sí? Si quiero hallar la proyección de A a P, utilizo la distancia de A a P. Bueno. Y necesitaría también, ¿cuál hacemos? El de A a P, ¿cierto? Porque me quiero mover de A hasta P. O sea, desde allá hasta donde usted está. ¿Listo? Distancia de A a P. ¿Cómo creen que la podemos calcular? Con los datos que tenemos ahí. Ley del seno. O ley del coseno también dirían algunos. Pero a mí me parece que es más fácil la ley del seno. ¿Cierto? Y el azimut ya lo de menos porque ya tenemos los ángulos y ahí lo podemos calcular. Entonces vamos a ir haciendo eso. Entonces, de A a P, sí. Pero ya lo voy a poner más bonito. Simplemente que quería que llegáramos a ese punto. Entonces, a nosotros, la ley del seno nos diría lo siguiente. Seno de alfa es igual o sobre la distancia de B a P es igual al seno de beta, ¿cierto? Sobre la distancia de A a P igual al seno de gamma, digamos, que sería este ángulo acá, sobre la distancia de A. ¿Bien? ¿Todos claros con eso? Aquí tendríamos seno de alfa, ¿cierto? Seno de beta, la distancia de AB, y ya con eso podemos hallar el resto. ¿Sí? 3 para 3, como dice acá el hombre. ¿Sí? Entonces, con eso hallamos las distancias y los azimuts también ya los podemos calcular porque tenemos alfa y beta. Pero vamos a ir paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las distancias. La distancia de B a P es igual a la distancia de A a B por el seno de alfa, ¿cierto? Sobre seno de alfa más beta. Entonces aquí es donde todo el mundo dice, ¿cómo así? ¿Por qué seno de alfa más beta? Entonces si ustedes hacen el 180 menos alfa menos beta, hallan ese ángulo y hallan el seno, es igual a si tomaran el seno de alfa más beta. ¿Listo? Exactamente igual. Y ya no necesitamos hacer el 180 menos el alfa menos el beta. ¿Mm? Entonces,
Asimismo, podemos calcular la distancia de A a P, que es igual a la distancia de A a B por el seno de beta, ¿cierto? Sobre seno de alfa más beta. Creo que estoy cometiendo aquí una vaina que no debería. ¿Alguien tiene algún problema para ver el rojo? ¿No? ¿Todos bien? Listo. Igual ahorita cambio de color, pero es que acabo de caer en cuenta de eso. Entonces, una vez tenemos esas distancias, lo siguiente que necesitaríamos es el azimut, ¿cierto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no entiendan de lo que hemos hablado? ¿Todo clarísimo? ¿Sí? ¿Todos entendemos qué estamos haciendo en cada uno de esos? Cogimos la ley del seno y simplemente la estamos usando para hallar las distancias entre A y P y entre B y P. ¿Listo? Bueno, entonces, nos quedaría, señor, seno de alfa más beta. Entonces, ahí en teoría sería como seno de gamma, ¿cierto? Según la ley del seno. ¿Sí? Pero ese gamma es 180 menos alfa menos beta. ¿Sí? Entonces, para que usted no tenga que hacer 180 menos alfa menos beta, pues simplemente le da lo mismo si hace seno de alfa más beta. ¿Bien? Entonces, aquí como vamos a añadir otra. Voy a acá. Ya. Listo. Entonces, voy a volver aquí a pintar este triangulito. A, B y P. Alfa, beta. ¿Cómo creen que podemos calcular el azimut de AP con lo que tenemos? Entonces sería el azimut de AB más alfa, ¿no? Ya sacamos el AB en la anterior. Entonces, AB le sumo alfa y ya está. Ahora, voy a ponerlo por aquí arriba para que no sea problema. Entonces, AP es igual al AB más alfa. Y ahora, el BP. ¿Cómo? Entonces, AB, me subo a B, más 180 menos el ángulo. O menos 180 menos el ángulo. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a coger AB más 180 menos beta. ¿Listo? Entonces ya tenemos todo para calcular nuestras proyecciones de A a P o de B a P. Ustedes escogen cuál camino utilizar, cuál les funciona mejor, porque al final deberían llegar a lo mismo, ¿cierto? Solo tienen que hacerlo por uno. O se van por A o desde A hasta P, o se van desde B hasta P. ¿Listo? Entonces yo les voy a poner aquí ambos caminos. Entonces, de A a P. Y por aquí lo voy a poner de B a P. ¿Listo? Entonces, la coordenada la coordenada este de P, ¿a qué va a ser igual?
a la coordenada este de A, que ya la tenemos, más la proyección este de A a P. Eso visto de otra manera es la coordenada este de A más la distancia de A a P por el seno del azimut de A a P. ¿Sí? ¿Claro? ¿Entienden qué es lo que estamos haciendo ahí? Pueden decirme, Orlando, no estoy entendiendo un carajo. No sé qué es lo que está haciendo ahí. Y yo les entenderé, no los juzgaré, los entenderé. Señor, ¿cuál parte? ¿Este último? Entonces, desde el inicio, por ahí dijeron. Entonces, tenemos que hallar la coordenada de P, ¿cierto? Ya sabemos de lo que hemos hecho en las poligonales, que para encontrar las coordenadas de algún punto, lo que hacemos es desplazarnos en los planos, ¿se acuerdan? En el norte y en el este, ¿cierto? La manera de desplazarnos por esos planos es a través de las proyecciones. Las proyecciones necesitan las distancias y los azimuts, ¿bien? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos hasta ahora? Calculamos las distancias de A a P y de B a P y los azimuts para escoger algún camino para encontrar la coordenada de P. Bien, eso es todo lo que hemos hecho. Todo lo hemos dejado como muy teórico, sin números. ¿Sí, señor? El azimut AB lo hicimos con el método que vimos hace unas clases, que es el de tangente a la -1, de la diferencia de estes sobre la diferencia de nortes más el factor X. Esto en términos prácticos, ¿qué sería? La este, ¿de qué? La final menos la inicial. ¿Cuál es la final? B. Entonces la este de B menos la este de A sobre la norte de B menos la norte de A. X, este factor X, entonces dependiendo del signo de esta diferencia de aquí y de esta diferencia de acá, entonces nosotros nos vamos aquí a nuestro plano y decimos, voy a ponerlo acá. Si la diferencia de nortes es positiva y la de estes es positiva, el factor X es 0. Si la diferencia de estes es positiva y la diferencia de nortes es negativa, ponemos 180. Si la diferencia de nortes es negativa y la de este es negativa también, 180. Y si la diferencia de este es negativa y la de norte es positiva, 360. ¿Listo? Más 360, más 180, más 0. ¿Bueno? ¿Un poco más claro? ¿Sí? ¿Señor? Hay que practicarla. Esa, muy importante. Se van a dar cuenta en el parcial que Carolina, ¿lo subiste anoche? ¿Los viejos? ¿Para que estudien? Hoy. Entonces, hoy les subimos los parciales viejos y ahí ya pueden practicar y se van a dar cuenta que generalmente lo que pasa es que en las poligonales, ese primer azimut, el azimut de entrada, lo tienen que calcular con esa fórmula. Bueno, entonces, después lo que hicimos es hallar las distancias, hallar los azimuts y simplemente lo que estamos haciendo es calcular las coordenadas del punto P. Entonces les dije, hay dos caminos, de A a P o de B a P. Ustedes escogen cualquiera de los dos. Entonces, en términos prácticos, si queremos hallar la coordenada este de P, es la coordenada este de A más la proyección este de A a P. ¿Cierto? Esto lo tenemos claro desde poligonales. La norte de P. ¿Cómo será la norte de P? ¿Quién me ayuda? La norte de A más la proyección norte de AP, exactamente. Entonces, la norte de A más de AP, ¿cierto? Por el coseno de AP, del azimut de AP. ¿Mm?
tengo un punto A, voy a ponerlo diferente. Tengo un punto X, tengo un punto Y, ¿cierto? Este es mi azimut, ¿sí? Esta sería la proyección este, esta sería la proyección norte. Entonces, si usted coge la distancia de X a Y por el seno de ese azimut, le da la proyección este. La distancia de X a Y por el coseno le da el norte. ¿Listo? Ahí lío. Entonces, de B a P, ¿quién me ayuda con esa? A este de P, ¿qué será? Este de B, proyección este de B a P, ¿cierto? Eso quiere decir que es la este de B por, por, por seno, porque es igual. Es la este. Siempre la este es con seno. ¿Listo? Una cosa importante, me hicieron acordar de una vaina. Muchas veces en los ejercicios, el norte no puede estar, puede que no esté hacia la parte de arriba de la hoja, ¿cierto? Sino que puede que esté hacia el lado. Eso es cuando pase ese tipo de cosas, no vayan a cambiar el seno por el coseno, ¿sí? No. Sí, simplemente es voltearla, pero para hallar las proyecciones es igual, con seno y con coseno, cada una al este y cada una con el norte, ¿sí? Sino que tienden a confundirse de que como se volteó el norte, entonces tengo que cambiar seno por coseno, y no es así. El norte siempre va a ser amigo del coseno y el este. Exactamente, tal cual. Entonces, la norte de P es igual a la norte de B más la proyección norte de B a P, que esto en términos prácticos es la norte de B ahí, más la distancia. Es porque no está escribiendo. La norte de B más la distancia de B a P por el coseno. ¿Listo? De B a P. Y acá por el seno de B a P. ¿Listo? ¿Clarísimo? ¿Preguntas sobre eso? ¿No? Este es el que yo llamo el método aburrido. Bueno, ¿por qué? Señor, acá, aquí arriba, el seno del azimut de BAP, porque es para las proyecciones utiliza el azimut, no el ángulo como tal. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Listo. Entonces, como les digo, este es el método que yo llamo el aburrido. Señor. Uh-huh. Porque es lo mismo, da exactamente lo mismo. Si coge 180 menos alfa menos beta, coge ese ángulo y le saca el seno, da la misma que es seno de alfa más beta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, si en algún momento durante el parcial se sienten perdidos, se sienten solos, ¿sí? Se sienten sin camino, que no ven la luz, en un ejercicio como este, pueden hacer esto. ¿Sí? Fácil, facilito. ¿Sí? Entonces, si se sienten de esa manera un poco perdidos, pueden hacerlo por métodos trigonométricos. ¿Sí? Es por un lado. ¿Ya notaron eso? Porque lo borro y ya no vuelve a aparecer. ¿Sí? Queda en la grabación, pero la grabación está hasta el fin de semana. Señor. Sí, pueden sacar apuntes. Con todo. ¿Cómo?
¿Ya? Ah, bueno, que ya les subieron los ejercicios para que estudien para el parcial. El lunes tenemos taller. Hoy y el lunes. Es que es... Sí, durante la hora de clase. Listo. Entonces. Bien. Entonces, ese es el método. Ese es el método. Ay, Dios mío, porque siempre está vaina. Listo. Es el método que, digamos, de alguna manera lo podemos hacer todo mediante trigonometría, que es también correcto. Ustedes escogen el camino que quieran hacer. Si de B a P o de A a P, cualquiera de los dos les funciona, es que les tiene que dar exactamente igual. Pero lo bueno es que con el triángulo mágico se ahorran toda la trigonometría. Porque con esa fórmula que ustedes ven ahí, van a poder hallar la misma coordenada sin tener que pensar en todo este tema de trigonometría. ¿Listo? Entonces, yo les doy un momentico para que la anoten. Y después no me digan, Orlando, por favor, devuélvase. Y yo lo que haría es anotarla en el triángulo mágico. ¿Cierto? Con eso, el día del parcial solo llegan con su triángulo y lo utilizan y ya pueden ver la fórmula ahí. ¿Listo? Aquí en esta fórmula, la norte de B, la norte de A son pues... Ay, perdón. Perdón. Entonces acá tenemos A, tenemos B, tenemos P. ¿Listo? Alfa y beta. ¿Bien? Entonces esa norte de B es la norte de este punto, la norte de A es la norte de este punto. Bueno. Señor. Triangulación. Todavía no hemos visto nada de replanteo. Nada de replanteo. Triangulación únicamente. Señor. Esa norte de B que dice ahí es la norte de ese punto allá, de B, arriba. ¿Listo? Es que ahorita vamos a ver cómo hacemos en los ejercicios. Es para que lo tengan en cuenta. ¿Mm? En la parte 2. ¿Mm? En la parte 1 les puede aparecer como una pregunta sobre algo de esta clase. ¿Sí? Pero no, como que... No, pues si quiere le paso el banco de una vez. No. Son cosas muy sencillas. Puede ser, ¿cuál es la diferencia entre triangulación y replanteo? Y ya la he dicho varias veces. La diferencia es que en una medimos al punto y en otra medimos desde el punto. Triangulación es al punto, replanteo desde el punto. ¿Mm? Triangulación al punto, replanteo desde el punto. ¿Bien? Entonces, como siempre les he dicho, la mejor manera de aprender este tipo de cosas es practicando. Entonces, voy a utilizar este. Entonces vamos a sacar el triángulo mágico para hacer el siguiente ejercicio. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, fíjense. Tenemos, señor. Pues si quiere me pongo aquí toda la clase a demostrarla, pero es más fácil si va al libro y la mira de dónde sale esa cotangente. ¿Listo? Exacto, entonces no terminaríamos nunca y la idea es que en esta clase aprendamos a utilizar este método y replanteo. Pero, entonces, fíjese lo siguiente, tenemos unos puntos que ya hemos levantado, puede ser por una poligonal o porque teníamos de alguna manera esas coordenadas de esos puntos y lo que necesitamos encontrar es la coordenada del punto B. Ese punto B no sabemos, solo sabemos la localización del punto, pero supongan que hay algo que nos impide ir hasta allá,
y medir desde allá, ¿cierto? Podemos medir elementos desde los otros puntos a el punto B. Entonces, nos armamos en ese y medimos ese ángulo que ustedes ven ahí de 122, 21,43. ¿Listo? Nos armamos en A, medimos ese ángulo de 29, 34,50 y después hicimos en otra armada o en otra medida la del ángulo de 39,01,16 y después nos armamos en L y dijimos que ese ángulo era 105, 20, 36. Y ya tenemos las coordenadas de todos los puntos. Aquí el reto más importante es que si tuviésemos solo un triángulo, lo podemos calcular igual. Cuando tenemos situaciones como estas, donde tenemos información para hacer varios triángulos mágicos, lo que vamos a hacer es hallar por un triángulo la coordenada de B y por el otro triángulo la coordenada de B y al final promediamos para que quede la coordenada final. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso pues vamos a utilizar nuestro triángulo mágico. Y ahora, la parte más difícil de este método es determinar cuál es A, cuál es B, cuál es alfa y cuál es beta. ¿Listo? Entonces, lo voy a dibujar aquí, arriba, para que sea un poquito más fácil. Aquí dice aquí está. Esto es B, ¿cierto? Esto es S. Esto es A. ¿Listo? Esto es L, como por aquí. Bien. Y lo que vamos a hacer es para cada uno de los triángulos, vamos a determinar cuál es A y cuál es B. Entonces, cogen P. ¿Listo? Y P lo ponen exactamente encima del punto. Vamos con el triángulo de abajo primero, que es más fácil. Entonces, cojo P, lo pongo aquí sobre B y entonces empiezo a rotar este triángulo para ver qué punto me queda alineado con A y qué punto me queda alineado con B. En este caso, el triángulo me queda así. ¿Listo? Entonces, lo voy a anotar aquí. Entonces, triángulo real y triángulo mágico. Entonces, B, A, L. En el triángulo mágico, entonces B es P, A es A y L es B. ¿Listo? No, no. Vea ese, sí se puede. Ya lo vamos a ver. No tiene que quedar completamente la forma del triángulo. Esa es la clave. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, en el otro sería triángulo real, triángulo mágico. Entonces, B, A, S. ¿Listo? Entonces, para el triángulo de arriba, ponemos P aquí, ¿listo? Y empezamos a mover nuestro triángulo hasta que nos quede, que podamos decir como este es este y este es este. ¿Listo? Entonces, S es A y A es B. Bueno. No lo puede rotar de esa manera, no lo puede reflejar, solo porque así es el método. O sea, le funciona si coge el triángulo, lo pone así y lo empieza a rotar sobre este eje. ¿Bien? Así. Acá, sobre P. Así. Entonces, en este caso, fíjense, B queda con A y A queda con S. ¿Bien? No tiene que quedar la forma exacta del triángulo mágico con los triángulos del ejercicio. Eso es muy importante. Entonces, B es P acá, A es B y S es A. ¿Bien? Y lo único que uno va a hacer después de eso es ir a esa fórmula y reemplazar con las coordenadas
alfa y beta. Y los ángulos alfa y beta. Bueno, entonces vamos a ver cómo es eso. Un segundo, acá lo voy a dibujar de nuevo. Entonces, este es el triángulo de arriba, ¿cierto? Y este es el triángulo de abajo. ¿Bien? Entonces, en nuestro triángulo de abajo, perdón, en nuestro triángulo de arriba, que es acá es arriba y acá abajo. Entonces, en nuestro triángulo de arriba, habíamos dicho que B es P, entonces acá está B, acá está A y acá está S. Y esto es P, esto es B y esto es A. ¿Listo? Entonces, por ende, esto sería alfa y esto sería beta. ¿Bien? Entonces, reemplazamos eso en esta fórmula. Entonces, la norte de B en el triángulo de arriba, pues será la norte de A. ¿Bien? Menos la norte de A, que en este caso es la norte de S, entonces la norte de S. ¿Sí? Más la este de A, el A de acá es la este de S. ¿Listo? Por el beta. Más la este de B, que la este de B será la este de A. Por el alfa. Por el cotangente de alfa. Es confuso, es un poco confuso, sobre todo porque tienen las mismas letras. Pero lo que quiero que entiendan es que hacemos para cada uno de los vértices del triángulo del ejercicio, le asignamos el vértice del triángulo mágico. Entonces, las letras del triángulo mágico que están en esta fórmula de aquí arriba, lo único que hacemos es reemplazarlas con las del triángulo del ejercicio. ¿Bien? Alfa y beta por el triángulo mágico. Entonces, la que es de A, alfa, la que es de B, beta. ¿Listo? Entonces, para el triángulo de abajo. Ah, porque eso los medimos. Véalos, acá está. ¿Sí? Eso los medimos. Entonces, para el triángulo de abajo, dijimos, esto es B, que es igual a P, esto es A, que es A, y esto es L, que es igual a B. Entonces, la norte de B del triángulo, quiere decir la B de mi ejercicio es la norte de L, menos la norte de A, ¿cierto? Más la este de A por beta, más la este de L por alfa. Y acá sería pues alfa y beta. Aquí sería alfa y beta. Bueno. ¿Listo? ¿Preguntas sobre eso? ¿No? ¿Entendieron? Y se rota. Exactamente, tal cual. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y ya después reemplazar la fórmula y estuvo. Señor. El triángulo, entonces. Usted llega en el ejercicio y dice, bueno, entonces tengo que calcular la coordenada de un punto. Entonces toma su triángulo y va a poner el P sobre el punto que necesita encontrar. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer el de abajo. Pongo mi P acá sobre B, que es el punto que no tengo la coordenada, y lo que hago es empezar a rotar hasta que pueda identificar los vértices del ejercicio, del triángulo de mi ejercicio, con respecto a los vértices del triángulo mágico. Bueno, entonces, en este caso, A de mi triángulo mágico correspondería o le correspondería a del triángulo de mi ejercicio. Y en este caso sería B de mi triángulo mágico le correspondería la información del punto L. ¿Bien? Ahora, con el de arriba. Entonces, de nuevo, pongo P sobre el punto y empiezo a rotar. Entonces, en este caso, lo voy a dejar por aquí para que sea un poquito más claro. S
le corresponde a A, perdón, del triángulo mágico le correspondería la información de S y B del triángulo mágico le correspondería la información de A. ¿Bien? Muchas veces estos ejercicios solo tienen un triángulo y ya está. ¿Ven? Sino que para mostrarles algo con dificultad, pues ponemos acá un ejercicio con 2. Pero en términos prácticos, solo lo tienen que hacer una vez. Y fíjese que esta es la parte más difícil de todo el ejercicio. De resto ya solo reemplazar y encuentra la coordenada. ¿Bueno? ¿Alguna otra pregunta? Perdón, este de L. Sí. Pues sí, obvio. Sí. ¿Cómo? Ahí, vean, cuando se encuentran con ejercicios tipo parcial o en el parcial, la mejor forma de identificar si tienen que utilizar este método o replanteo que vamos a ver a continuación es leer y identificar si dice que midieron desde el punto o midieron al punto. Es todo. Eso es todo lo que toca hacer. ¿Listo? Bien. Con la norte, pues es lo mismo. Exactamente lo mismo. Y fíjense que al final, pues vamos a tener dos coordenadas estes de P, dos coordenadas norte de P. Lo que hacemos es promediarlas entre ellas y ya nos da la coordenada final. Si solo tiene un triángulo, pues solo la hallan una vez y listo, quedó. No hay nada más que eso. Bueno, en este caso, es esta respuesta. Bien. Ahora, el otro método que vamos a hacer es el replanteo. Pero replanteo, hay varios replanteos. Hay replanteo angular y hay replanteo por distancias. ¿Listo? Generalmente utilizamos el replanteo angular. Y en ese replanteo angular, de alguna manera, también lo pueden hacer por trigonometría, pero no los quiero abrumar con eso. Simplemente les quiero decir que hay métodos fácil y didáctico para determinar esa coordenada de ese punto. En este caso, fíjense que es el mismo punto P del que venimos hablando, o pues no exactamente el mismo punto P, pero sí con la misma letra. El que queremos hallar es el punto P. Y en replanteo, acuérdense que estamos midiendo desde el punto. Entonces, si yo estoy, en este caso, digamos que estoy aquí en esta coordenada y con base en la coordenada suya y la coordenada ya de su compañero, podría determinar mi coordenada en este momento. ¿Listo? Solo tendría que medir unos ángulos, este ángulo y este ángulo, y ya está. Eso es todo lo que tengo que hacer para determinar la coordenada de mi punto P. Bueno, dentro de este método, ustedes se van a hallar con dos tipos de situaciones. Una es como la que ven en la parte de la izquierda, que es cuando mi punto está por fuera de esos tres que yo necesito. ¿Listo? Entonces yo estoy aquí afuera y con base en mi coordenada acá, con base en las coordenadas de ellos tres, yo determino mi coordenada aquí. O podría ser otra, que es, listo, ya no estoy por fuera, sino estoy por dentro. Entonces quiero determinar la coordenada de este punto con base en la coordenada de ellos tres. ¿Ven? Entonces esas dos situaciones se les puede presentar. Aquí lo importante, y al igual que el método anterior, es que ustedes con estos planteamientos, tal cual así, pueden determinar la coordenada de ese punto. Simplemente van a utilizar cada forma y la van a adaptar a su ejercicio y ya está. Bueno, entonces, aquí que es importante que tengamos las coordenadas de estos puntos, estos ángulos internos que vamos a llamar, perdón, no beta sino E, B, C y A. ¿Listo? Y alfa, beta y gamma, que es 360 menos alfa menos beta. ¿Bien? ¿Sí?
Listo, acá lo mismo. A, B y C. Bueno, entonces, una vez tenemos todos esos datos, fíjense, ¿cómo? ¿Listo? Una vez tenemos esos datos, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar en esas fórmulas. Que lo que hacen, y como yo trato de llamar este método, es la fórmula de los Ks. Entonces, vamos a hallar unos Ks que me van a permitir, con base en ese valor de los Ks, de determinar la coordenada de mi punto. Si lo quieren ver de otra manera, es como hallar un factor para hacer un promedio ponderado. ¿Listo? Según los ángulos y demás. Entonces, K1 por este de A, más K2 por este de B, más K3 por este de C, dividido K1 más K2 más K3. ¿Listo? Ahora, ¿a qué es igual K1? Si tengo esta fórmula de acá, ¿a qué sería igual K1? ¿Cómo la podrían determinar rápidamente? 1 sobre cotangente de A menos cotangente de alfa. No, A es un ángulo. A es este ángulo. En este caso. ¿Listo? ¿Sí? ¿Cuál? En el otro caso es este acá. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, como la mejor forma de aprender es practicando, hagamos un ejercicio. ¿Señor? ¿Claro? Listo. Entonces, tenemos este ejercicio. Entonces, queremos hallar las coordenadas de un punto P y tenemos L, M y N y esos ángulos que medimos ahí. ¿Listo? Aquí yo tengo mi copia lineal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coger la forma base y adaptarla a este ejercicio. Una cosa importante es que cuando tenemos este tipo de ejercicios, así donde el punto está en la mitad, el punto más al norte del ejercicio tiene que ser B, el B del triángulo, el B de este triángulo. ¿Listo? Bien. Y va aumentando con las manecillas del reloj. Entonces, en este caso, L será B, N será C y M será A. ¿Bien? ¿Sí lo ven? ¿Mm? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptar la forma de el triángulo que les di acá al triángulo del ejercicio, igual que con nuestro triángulo mágico, la misma cosa. Pero en este caso, lo que podemos hacer es estirar y adaptar de tal manera que nos alinee uno con el otro. Entonces, la condición es que el punto, cuando el punto P que queremos conocer está dentro, el punto más al norte tiene que ser B. ¿Bien? Entonces, señor, cuando está afuera, entonces ahí utiliza esta forma y es más fácil de determinar. Sí, es más tal cual así. Es mucho más fácil de determinar. El problema es cuando el punto está adentro, porque se empiezan a mover las cosas mucho. ¿Sí? Como este. Uno diría, no, simplemente lo roto y entonces ahí quedaría L de pronto como C, N como A y M como B, ¿cierto? Porque aprendimos es a rotar. Pero no, en este caso es simplemente adaptar. Entonces, este triángulo, el punto más alto es B. Entonces, el punto más alto de nuestro ejercicio, en este caso, es L. Entonces, por eso, L es B, N es C y M es A. ¿Bien? Entonces, L es B, N es C y M es A. Bueno, ahora, para la fórmula de los Ks, ¿qué necesito? Las coordenadas de cada uno de esos puntos, ¿cierto? Este y este.
que fíjense que las tenemos acá, los ángulos medios y qué me hace falta. ¿Qué me haría falta ahí? El ángulo interno del triángulo, ¿cierto? De cada uno de los vértices. Y con esa información que tienen ahí lo podrían sacar. ¿Cómo? La primera vez que alguien me dice que sí. ¿Cómo? ¿No sabe? Azimut, por ahí va. Entonces, tenemos las coordenadas. Con las coordenadas podemos calcular un azimut. Los azimut, ¿qué son al final? Es un ángulo, ¿cierto? Entonces, si yo opero azimut entre ellos, ¿qué voy a tener como resultado? ¿Un qué? Un ángulo, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar los azimuts de todos los segmentos de acá. Entonces, empecemos. El azimut de L a N, ¿cuál será? La tangente a la -1, ¿sí? De la este de quién? De N, porque vamos de L a N. Entonces, la este de N menos la este de L. Sobre la norte de N menos la norte de L. Más nuestro factor X, que una vez reemplacemos, pues ya sabemos los signos y podemos determinar. ¿Bien? Ahora, azimut L a M. Entonces, tangente a la -1 de la este de quién? De M menos la este de L sobre la norte de M menos la norte de L. ¿Listo? Más nuestro factor X. ¿Bien? Ahora, a borrar eso. Azimut de M a N. ¿A qué es igual? Tangente a la -1 de la este de quién? De N menos la este de M sobre la norte de N menos la norte de M. Y más el X. Perdón, X me acabó el. ¿A qué sería igual? Al azimut de M a L. El azimut más 180. Para quedar, pues más o menos, sí. Entonces, L, miércoles, ya, L, N, I, A, M. ¿Listo? Ya teníamos el L a M, ¿cierto? Si queremos, si nos movemos acá y queremos quedar apuntando a L, podemos sumarle 180 o restarle 180. ¿Listo? Entonces, en este caso, para que nos quede bonito y no nos tengamos que meter con más 360 o menos 360, le vamos a poner el azimut L a M más 180. ¿Listo? Nos falta el, no, ya ahí tendríamos, porque el N a L, que sería igual. El L a N más 180. ¿Cierto? Y el M a N sería igual al N a M, perdón, al revés. Porque ya lo habíamos allá. Entonces, el N a M es igual al M a N, ¿cierto? M a N más 180. Bien. Ahora, ¿cómo hallo el ángulo
Entonces, ¿se autorrespondió? Listo, bien. Entonces, una vez tenemos esto, miremos cómo sería técnicamente lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer para hallar esos ángulos internos. Entonces, voy a borrar esto aquí. ¿Listo? Y voy a poner aquí mi norte. ¿Cierto? Mi norte. El azimut LAM, ¿qué ángulo es? LAM. Azimut LAM, ¿qué ángulo es? LAM. Ajá. LAM. Digamos que ya reemplazamos todo, ¿cierto? Gráficamente, ese azimut LAM, ¿qué es? Es este ángulo, ¿no? Es todo este ángulo, ¿cierto? Lo voy a colorear para que lo tengamos ahí. Es todo este ángulo aquí. Tenemos el LN. Entonces, el azimut LN, ¿qué ángulo es? sería LN más el ángulo interno. Entonces, es este, ¿no? Que ya lo hallamos. ¿Sí? Entonces, si operamos el rojo con el amarillo, pues nos queda el verde. Acá. ¿Sí lo ven? Entonces, el ángulo en L, que es igual el ángulo B de nuestro triángulo, ese es igual a tomar el azimut LAM menos el azimut LAN. ¿Mm? Tal cual así. Ahora, el triángulo, el ángulo en N, que es igual a nuestro ángulo en C, ¿a qué sería igual? No, aquí ya es diferente. Esto es de CAS, es diferente. Pero es lo mismo, o sea, con base en los azimuts, ¿cómo sería ese ángulo? Exactamente, entonces sería NL menos NM. ¿Bien? Gráficamente sería. ¿Por qué no borra? Ya, listo. Entonces, NAL es todo este ángulo, ¿no? ¿Sí? Es decir, sería todo esto. Perdón, ahí mi coloreada. Esto no es ni siquiera de párvulos, pero es que me robaron el jardín. Entonces, eso es NAL. Ahora, NAM sería todo este ángulo. ¿Cierto? ¿Sí? NAM sería el amarillo. Entonces, el rojo menos el amarillo me da este ángulo verde y ese ángulo verde pues es el ángulo N o el ángulo C de nuestro triángulo. Bueno, ahora el más difícil. El más difícil es este. ¿Por qué? Porque nuestro norte está aquí. ¿Cierto? Entonces, nuestro así. No, espere. Este es MN, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Espere. Entonces, NAM es ese rojo que les acabo de dibujar ahí. Ahora, MAL, ¿cuál sería? Sería todo este ángulo acá, ¿cierto? Entonces ahí sería complicado cómo hacer esa resta directa para que nos quede ese ángulo específico. Entonces, como su compañero nos decía, vamos a coger el rojo, le sumamos 360 y le restamos todo el verde para que nos quede ese ángulo M. ¿Bien? Entonces, nuestro ángulo M
que es nuestro ángulo C, perdón, ángulo A, es igual a tomar el azimut M a N más 360 y le restamos el azimut M a L. ¿Listo? Y ahí nos va a quedar ese ángulo completo. ¿180 menos N menos L? Ah, también podría ser. Sí. Sí. Tiene dos ángulos del triángulo. Entonces, ¿sí? Da la misma. Da la misma. ¿Listo? ¿No? ¿Qué parte no? ¿En cuál? En el de N, el de acá. Entonces, ya tenemos los azimuts. Gráficamente es coger todo el ángulo, ¿cierto? El N a L es todo ese ángulo rojo, ¿cierto? Y el N a M es el amarillo. Entonces, si yo resto el rojo menos el amarillo, me queda ese verde que ustedes ven ahí, que es el interno. ¿Mm? Exacto. A M es el amarillo. Entonces, rojo menos amarillo, me va a quedar el verde. El verde es el que necesitamos porque es el ángulo interno entre esos dos segmentos. ¿Listo? Nos va a pasar el tiempo. No importa. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos esos ángulos, tenemos los alfa, beta y gamma, ¿cierto? En este caso, ¿cuál será alfa, cuál será beta y cuál será gamma? ¿Cuál es alfa, cuál es beta y cuál es gamma? Para saber fácilmente, alfa es el opuesto de A, beta es el opuesto de B y gamma es el opuesto de C. Ya está. Alfa es el opuesto de A. Beta es el opuesto de B. Y gamma es el opuesto de C. Ya está. ¿Mm? Esta clase es densa. Es de las clases más densas del semestre. Si están abrumados, los comprendo y no los juzgo. Uh-huh. ¿Cómo así que no da lo mismo? O sea, yo necesito determinar este alfa, ese beta y ese gamma. ¿Cierto? En este, ¿cierto? Entonces, si lo hago en este ejercicio, pues ¿cuál es el opuesto de A? Este de acá, alfa. Exacto. B es este, naranja. No, no es el mismo ángulo A. No, ese no es el mismo. Es diferente. Ese alfa, beta y gamma es lo que yo mido desde mi posición. ¿Mm? Con la estación. ¿Listo? Los otros los estoy determinando a partir de las coordenadas. Bueno. Esos van aparte porque los azimuts es a partir de las coordenadas. ¿Sí? Sí, mire, que las tiene a la derecha. Siempre se las tenemos que dar, porque si no tiene coordenadas, pues no puede calcular nada. Exactamente. ¿Cuál es el objetivo de medir esos ángulos? Que le permitan a usted, basados en esa magnitud, determinar esos factores K. ¿Sí? Entonces, una vez tenemos todo esto, ¿ya anotaron? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Listo. Una vez ya tienen los ángulos internos del triángulo, las coordenadas de todos los puntos y alfa, beta y gamma, pueden irse, esto resume lo que acabamos de hacer, calcular los K. ¿Listo? Entonces, ya tienen todo eso.
A lo tienen, B lo tienen, C lo tienen. Acuérdense que esto es el ángulo, 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 ángulo. Alfa lo tienen, beta lo tienen, gamma lo tienen. Y con eso pueden calcular K1, K2 y K3. ¿Bien? Y entonces, K1 y K2 y K3, ¿perdón? ¿Qué? ¿Esto? Los Ks. ¿Esto? Entonces, una vez tienen K1, K2 y K3, pues simplemente reemplazan con las coordenadas de los puntos, ¿sí? Lo multiplican por los Ks y lo dividen sobre la sumatoria de los Ks. ¿Bien? Exacto, es como un promedio ponderado, más o menos. O sea, el trasfondo, si usted lo quiere ver de esa manera, es basados en esos ángulos alfa, beta y gamma que yo mido, hago como un promedio ponderado con las coordenadas de todos los puntos. ¿Mm? Claro, usted en Excel puede programar lo que quiera. Lo que pasa es que no lo puede abrir en el parcial. Porque no lo pueden traer preprogramado, nada. ¿Y si me lo programo? En el parcial, sí lo pueden programar en el parcial. Yo le recomendaría que practique sus habilidades en Excel desde hoy. ¿Sí? Pero no que se podía traer el Excel. No, el Excel no se puede traer. Usted puede hacer las cosas en Excel, o sea, llegar al computador, abrir el Excel, pero si le encontramos una plantilla o algo, bailas. Se puede usar Texas, pero si trae una plantilla o algo, bailas. ¿Sí? No, yo sé que hace todo, toma fotos, usted puede poner, mejor dicho, sí, usted puede poner fotos y le va a servir para otras materias, pero no en esta. ¿Sí? Entonces, no, usted le puede poner fotos. Sí, puede poner una nota y pone las fotos, así como hace en el iPad, ella que toma las fotos y pone, uno lo puede hacer en las Texas. Pero bueno, entonces, una vez calculan los Ks y tienen las coordenadas de todos los puntos, lo que hacen es calcular la coordenada de P, tal cual, y ya está. ¿Listo? El K es un factor. Ese factor K es cotangente de alfa, perdón, de A menos cotangente de alfa. 1 sobre eso, ¿cierto? Ya, eso es, nada más. Y eso es para, o sea, ¿cómo utilizamos ese K? Ese K va a esa fórmula que está ahí. Ok. ¿Sí? Y eso nos va a dar la coordenada. Y eso les va a dar la coordenada. Entonces, ¿qué es lo más difícil de este ejercicio? En realidad es determinar cuál es A, B y C y hallar los ángulos internos del triángulo. Ya eso es lo más difícil. ¿Listo? No. Bien. Por último, antes de que se vayan, uno podría hacer todo esto mismo, hacer este replanteo por lo que llamamos un replanteo con distancias o por distancias. Bueno, se los dejo para que lo miren. ¿Listo? Y ya está. Bueno, entonces, no alcanzamos a hacer nuestro taller o parte de nuestro taller hoy. El lunes vamos a tener nuestra primera parte del taller para que vengan preparados, mentalizados, para que eso tiene nota. Depende cómo me sienta después del fin de semana. ¿Sí? Acuérdense que pues pueden utilizar Excel, lo que necesiten en ese momento. Vengan preparados, traigan computador, por favor. Y pues nada, les deseo un buen resto de semana y un feliz fin de semana. Que descansen, que practiquen. Chao.